mujeres las trata diferente, para ellas tiene estilo. Pensó que nuestro amor libre para enamorarla y ya iba en... Decidió confesar frente a las cámaras. Sí, el mismo que conquistó corazones con tu delirio y amándote otra vez, hoy nos revela cómo una bailarina lo hizo tambalear todo. Incluso su matrimonio. Rogelio no solo fue una estrella de la música regional mexicana, también fue protagonista de uno de los romances más polémicos de su generación. Y por primera vez, habla sin filtros, cómo comenzó todo, qué sintió, y por qué tomó la decisión que cambió su vida para siempre. Así que quédate, porque esto no es solo la historia de un artista, es la historia de un hombre que se dejó llevar por el corazón y pagó el precio. Y antes de entrarle con todo al chisme bueno, ya sabes, suscríbete, activa la campanita y déjanos un like si te gusta que saquemos estas historias que nadie más se atreve a contar. Ahora sí, prepárate, porque esto se va a poner intenso. Mira, la neta, yo nunca pensé que mi vida fuera a dar tantas vueltas. Porque sí, también tuve mis momentos bajo los reflectores, no solo en los escenarios, sino en portadas, en entrevistas y a veces, en escándalos. Las mujeres, las trato con respeto, claro. Pero hay historias que simplemente te cambian la vida. Todo comenzó cuando tenía apenas 10 años. Grabé mi primer disco y desde ahí supe que esto era lo mío. Ya en el 95 lancé al estilo norteño, con canciones como El Cantante, Trono Caído, Chiquilla Bonita, fue ahí donde el público empezó a voltear a verme. Pegué de muy morrillo, como decimos por ahí, pero mi mero momento, ese que te lanza pa' arriba, llegó en el 2000 con un tema que explotó. Y luego, en 2001, me animé con algo distinto, Rogelio Martínez con Tambora. Le metí fiesta, sabor sinaloense, y la gente lo recibió con los brazos abiertos. Fue un reencuentro con mis raíces, con ese sonido que te hace vibrar el alma. Y luego vino el disco que cambió todo, Atrévete a olvidarme. Ese álbum si dolía, hablaba de rupturas, de despedidas, de todo lo que uno calla. Canciones como Déjame llorar, Si te atreves a olvidarme, Como viviré, no eran solo letras. Eran vivencias. Eran heridas mías. Y sí, muchos me preguntan por Jenny. A Jenny la quise mucho, la respeto y tengo historia con los Rivera. Me acuerdo cuando apenas estaba empezando. Yo la vi crecer en esta industria, y siempre hubo cariño mutuo. Pero esa, es otra historia. Ahora, lo que nadie esperaba, es lo que estoy por contarles. Porque, aunque tenía todo, fama, familia, estabilidad, llegó ella. Una bailarina, un amor imposible. Una decisión que lo cambió todo. Y sí, dejé a mi esposa. Pero no fue así nomás. ¿Quieres saber qué pasó? Pues quédate, porque esta historia apenas empieza. No todos lo saben, pero Rogelio Martínez no solo hizo historia con su voz, también se metió en las casas de millones de personas a través de la pantalla chica. Y no fue cualquier aparición. Fue en una de las telenovelas más vistas de su tiempo, donde su presencia sorprendió a muchos que solo lo conocían por sus canciones. ¿Quién diría que el mismo hombre que te hacía llorar con sus baladas, también podía robar cámara con una sola mirada? Su debut en Entre el amor y el odio no fue casualidad. Fue su primer salto al mundo de la actuación, y lo hizo como si llevara toda la vida frente a las cámaras. El público lo amó, y los productores, también, pero no se detuvo ahí. Mientras la novela explotaba en rating, él seguía en los estudios, grabando uno de los discos más intensos de su carrera, Amándote otra vez. Ese álbum fue puro corazón roto, promesas eternas y despedidas con lágrimas. Fue el disco que terminó de sellar su lugar entre los grandes del regional romántico. Bueno, he tenido altas y bajas, pegué de muy morrillo. También pues llegó mi mero momento en el año del 2000 cuando pego con un... Y cuando parecía que ya lo habíamos visto todo, Rogelio se atrevió a evolucionar. Llegó con Me cambiaste la vida, un trabajo maduro, con letras más profundas y una interpretación que ya no era solo de cantante, sino de un artista completo que sabía exactamente lo que quería transmitir. Ya no cantaba para sonar bonito, cantaba para desgarrar. Y por si fuera poco, ese mismo año, le confían nada más y nada menos que el tema principal de una telenovela internacional, Ángel Rebelde. Su voz atravesó fronteras, se coló en salas de estar desde Miami hasta Buenos Aires, conectando con millones que quizás nunca lo habían escuchado, pero que desde entonces no lo olvidaron. ¿Cómo logró reinventarse tantas veces sin perder su esencia? ¿Y qué pasó después de alcanzar ese punto tan alto? Quédate, porque todavía falta lo más fuerte de esta historia.
Después de tantos años en la música, yo pensaba que ya nada me podía sorprender, pero la vida tenía otros planes. Venía con fuerza, con varios discos ya a mis espaldas, y de pronto lancé Delirio, un álbum muy mío, muy romántico. Y al año siguiente llegó Mi vida eres tú. Ese disco fue especial. El primer contrato discográfico lo firmé frente a una notaria que era nada más y nada menos que Jenny Rivera. Lupillo incluso me produjo uno de esos temas, como un favor pendiente a don Pedro, cosas que uno no olvida. Pero ese año no solo fue música. Ese año me cambió la vida por completo. Fue ahí cuando conocí a Ninette Ríos. Sí, la misma que veías en Escándalo TV, en Despierta América, en Primer Impacto. Una mujer brillante, fuerte, con luz propia. No fue un romance cualquiera. Fue de esos que te sacuden, que te obligan a replanteártelo todo. Nos conocimos, nos vimos, y algo se encendió. Y de pronto ya no éramos solo él y ella. Éramos noticia. La prensa no nos soltaba, pero nosotros solo queríamos vivir lo que sentíamos. Y lo hicimos, a nuestra manera. Un día organizamos una reunión con amigos, algo sencillo, y terminamos casándonos ahí mismo. Fue una boda sorpresa. Ni ellos sabían que estaban en nuestra boda. Recuerdo las caras, el silencio, las lágrimas. Fue espontáneo, fue auténtico, fue amor. Y días después, ya más tranquilos, hicimos una ceremonia privada en el rancho Las Lomas, allá en Orange County. Nada de cámaras, nada de flashes. Solo nosotros, nuestra familia, y ese momento tan nuestro. Y ahí, en medio de todo eso, llegó lo más bonito que me ha dado la vida, mi hija. Desde chiquita mostró ese brillo, la chispa que no se enseña, se hereda. Salió en programas infantiles, ya quería cantar, actuar, vestirse de princesa. Y claro, yo, feliz, siendo su muñeco, su papá, su fan número 1. Vivimos momentos hermosos. Esa etapa fue mi momento dorado. No solo por la música, no solo por lo profesional, sino porque tenía amor, tenía familia, y tenía razones para levantarme cada mañana con una sonrisa. El tiempo cambia muchas cosas, sí, pero esa etapa, esos recuerdos, esos no se me van nunca. En el escenario, lo tenía todo. Rogelio Martínez era una tormenta imparable en la música regional. Su voz sonaba en todas partes, desde camionetas en Sinaloa hasta estaciones de radio en Los Ángeles. Cada canción que lanzaba se convertía en himno, cada presentación en un evento inolvidable. Pero lo que nadie veía era lo que se empezaba a quebrar tras bambalinas. Mientras el público coreaba sus letras con devoción, él intentaba sostener una vida personal que comenzaba a resquebrajarse en silencio. Y entonces llegó el 2010. Una llamada, una propuesta, queremos que estés en Mira quién baila. Una invitación que parecía un sueño, más pantalla, más público, más fama. Pero nadie imaginaba que ese sería el punto de quiebre. Al principio todo era disciplina, ensayos, risas, yo me lo tomé como un reto, diría Rogelio años después. Pero en medio de tanto movimiento, apareció ella, Lisa Morri Córdoba, bailarina, carismática, magnética. La conexión fue casi instantánea. Los ensayos se volvieron confidencias. Las miradas, inevitables. Y aunque al principio todo se mantenía en secreto, los rumores comenzaron a correr como pólvora por los pasillos del canal. No pasó nada al principio, pero tampoco lo supimos detener a tiempo. Mientras los televidentes veían a Rogelio brillar en la pista, detrás de cámara se gestaba un escándalo que reventaría los titulares. La prensa no tardó en atar cabos. Una reportera de Escándalo TV lo dijo sin rodeos: Rogelio Martínez, casado, estaba involucrado sentimentalmente con su bailarina. El público quedó en shock. Y su matrimonio con Ninette Ríos empezó a desmoronarse en tiempo real. Ya no se hablaba de su talento, ni de su carisma. Ahora todo giraba en torno a la relación con Lisa. Fotografías, miradas sospechosas, declaraciones filtradas. No fue fácil. Yo no quería hacerle daño a nadie, pero el corazón no siempre pide permiso. La historia que empezó como un nuevo paso en su carrera, terminó convirtiéndose en uno de los capítulos más oscuros de su vida personal. Yo seguí adelante, pero no salí ileso. Aprendí que el éxito, por más grande que sea, no vale nada si no tienes paz cuando llegas a casa. Y así, entre luces, aplausos y rumores, Rogelio Martínez descubrió que a veces el verdadero precio de la fama no se paga en escenarios, sino en la intimidad de lo que se rompe cuando nadie está mirando. Fue en una gala, justo cuando menos lo esperábamos. Estábamos bailando, metidos en el momento, y de pronto, pasó.
Fue ese cruce de miradas, esa conexión que ni yo supe explicar en ese instante, pero todos la sintieron. Y lo peor es que Ninette también. A partir de ahí, todo cambió. El ambiente en casa se volvió tenso. Las preguntas empezaron a aparecer. Las dudas, las miradas largas. Y aunque yo traté de sostener mi versión, de jurar que no había pasado nada con Lisa, que solo era una compañera de baile, la verdad es que ya era demasiado tarde. Ninette ya no confiaba. Y con toda razón. Los ensayos, las coreografías, los abrazos al final del show, los besos de celebración, todo eso que parecía parte del espectáculo, para ella ya no era actuación. Y yo no supe cómo detenerlo. Nunca fue mi intención lastimarla. Nunca. Nos habíamos casado con amor, teníamos planes, teníamos una hija, pero el show me cambió cosas por dentro que no supe manejar. Ninette rompió el silencio cuando ya no pudo más. Lo hizo en una entrevista, con los ojos llorosos, con la voz entrecortada, pero con la verdad en la boca. Dijo lo que nadie quería escuchar, que la relación se había acabado, que las promesas ya no bastaban, que las mentiras pesan, aunque uno no quiera soltarlas. Yo intenté defenderme. Lo hice. Juré que con Lisa no había pasado nada fuera de lugar. Pero los gestos, las cámaras, los detalles, todo me desmentía. Y al final, la verdad salió sola. Sí, Lisa y yo habíamos comenzado algo. Y aunque traté de ocultarlo, de racionalizarlo, de negarlo, era real. Está conmovido Rogelio Martínez en este momento. Me emocioné. Rogelio Martínez, fierro pariente. Miami, que confirma que el cantante Rogelio Martínez y la bailarina Lisa Marie Córdoba ya están casados. Lo dijo clara y fuerte. Yo vi cómo esa mujer lo miraba. Yo supe que ella lo quería para ella desde el primer ensayo. Y tal vez tuvo razón. Porque a veces, uno no necesita pruebas, solo sentir lo que está pasando. Y a una mujer rota. Una mujer que jamás imaginó que la idea que ella misma propuso, que su esposo participara en ese programa, terminaría por destruirlo todo. Y sí, Rogelio Martínez seguía negándolo. Yo no fui infiel, lo juro, ya no estábamos bien desde antes, repetía él ante las que corto, devastador. Una sola palabra que lo confirmaba todo. Enviado a Lisa Marie. Ni explicaciones, ni contexto. Solo esa palabra que lo decía todo. Pero lo más doloroso para Ninette no fue ese mensaje. Fue saber que antes de que todo esto estallara, ella había creído. Había viajado desde Los Ángeles a Miami con la ilusión de recomponer lo que se estaba desmoronando. Se había sentado en el público, con los ojos brillosos de emoción, apoyando a Rogelio, pensando que aún podían salvar su historia. Pero él ya no estaba ahí. No del todo. Su cuerpo bailaba en la pista. Pero su corazón, ya lo tenía otra. Me confesó que tenía sentimientos por ella, contó Ninette entre lágrimas en la entrevista más cruda de su vida. Me lo dijo, y aún así intenté quedarme, intenté luchar. Pero luchar sola cansa. Y mientras Ninette suplicaba que cortara el vínculo con Lisa, Rogelio seguía alimentando esa cercanía. No hacía caso. No ponía límites. Y cuando el respeto se va, el amor se va con él. Finalmente, tras casi una década de relación, Ninette pidió el divorcio. Sin reconciliaciones. Sin flores. Solo verdad. Y dolor. Mientras tanto, Lisa Marie, la mujer en el centro de la tormenta, seguía brillando. Desde niña se formó como bailarina profesional. Ya había compartido escenario con Shakira, Pitbull, Wisin y Yandel, Daddy Yankee. Pero con Rogelio encontró algo más que fama. No empezó como un romance, decía ella. Fue amistad. Fue apoyo. Fue estar ahí cuando todo a su alrededor se caía. Y Rogelio lo admitió con el tiempo. Lisa fue ese refugio que yo no sabía que necesitaba. Hoy, esa pareja, la que nació en medio de un huracán mediático, se mantiene unida. Y, según fuentes cercanas, Lisa está a punto de convertirse en madre. Y Ninette, ella siguió su camino, con dignidad, con el corazón lleno de cicatrices, pero también de fuerza. Porque al final, esta historia no solo fue sobre traición y escándalo, fue sobre decisiones, sobre perderlo todo, para reencontrarse con uno mismo. Muchos me juzgaron, pero pocos saben realmente lo que viví. Lisa no fue solo una bailarina más en mi camino, fue la persona que me tendió la mano cuando sentía que todo se me venía abajo. Sí, empezamos como compañeros. Bailábamos, ensayábamos, compartíamos días enteros. Y sin darnos cuenta, esa conexión que nació en los escenarios se transformó en algo más profundo. Al principio, quise resistirme. Tenía miedo, culpa, un pasado que aún dolía, pero también tenía claro algo. Por primera vez,
Alguien me veía de verdad, sin máscaras, sin exigencias. Con Lisa no fue una aventura. Fue un reencuentro con la paz, con el amor, con una versión de mí que hacía mucho no conocía. Después de todo el escándalo, después de tanto dolor, decidimos hacer algo que nadie esperaba, salir del silencio, tomarnos de la mano y caminar juntos, sin esconder lo que sentíamos. Nos casamos el 5 de agosto del 2015, en una ceremonia íntima en Miami. No necesitábamos grandes cámaras ni aplausos, solo necesitábamos mirarnos y decir, estamos aquí, seguimos, y vamos por todo. Poco tiempo después, llegó nuestro primer hijo, y ahí sí, todo cambió. Lisa se convirtió en mi hogar, en mi musa, en la razón de muchas de mis canciones. En 2022 lancé La Historia, un disco que no es solo música, es mi vida hecha canción. Ahí nos conocimos bailando, porque sí, así fue. Y también Lisa Morí, un tema que le escribí con el alma. Cada letra, cada nota, es para ella. Muchos me conocieron como el RM de los 90, pero el hombre que soy ahora, también merece que lo escuchen. Y sí, sé que mi lugar en la música no es el mismo. Los corridos tumbados, los nuevos sonidos, las modas, han cambiado todo. Pero yo no vine a competir con lo que está de moda. Vine a contar historias. Historias como la mía, donde el amor no es perfecto, pero es real. Donde el éxito va y viene, pero la verdad permanece. Lisa llegó cuando ya no creía en nada, y me devolvió la fe. Hoy no soy el mismo de antes. Y eso, para mí, también es un triunfo. No todos los finales llegan con aplausos. Algunos, simplemente, duelen. Rogelio Martínez, el hombre que un día hizo vibrar escenarios, que llenaba palenques y que rompía corazones con cada verso, vivió una transición que no fue suave ni silenciosa. Fue un desgarro. Y no solo para él, sino para miles de fans que crecieron con su música y sintieron que poco a poco, algo se les escapaba de las manos. Ya no era el mismo ruido, ya no eran los mismos focos. Era otro tiempo, otra etapa. Las luces de los grandes escenarios se apagaron, sí, pero no porque él se rindiera. Rogelio eligió bajarse del ruido, para volver a escuchar su propia voz. Hoy, no lo verás encabezando carteles de festivales, pero si entras a sus redes, ahí está. Cantando, abriendo el corazón, mostrándose como nunca antes, humano, directo, real. Ahora le canto a quien quiera escucharme, no a quien me aplauda por compromiso, ha dicho. Sin embargo, ese camino hacia lo íntimo vino con un precio. Explosivas, con música, con silencio, con dignidad. A lo largo de 3 décadas, Rogelio Martínez no ha sido un artista de temporadas. Ha sido un sobreviviente. De modas, de críticas, de épocas que cambian y se llevan a tantos en el camino. Hoy no necesita estadios, solo aprendió a brillar distinto. Y si algo ha dejado claro con cada regreso, con cada nota, con cada palabra sincera, es que el talento verdadero no envejece, solo se transforma. Pocos artistas han vivido una vida tan expuesta, tan juzgada y tan marcada por giros inesperados como la de Rogelio Martínez. De cantar en escenarios modestos en México a brillar en los sets de televisión en Estados Unidos, su historia no ha sido solo de éxitos, también ha sido de caídas, amores complicados y decisiones que lo cambiaron todo. No fueron solo canciones, fueron capítulos de una vida que se escribió con amor, escándalos y segundas oportunidades. 2 matrimonios, una hija que se convirtió en su motor, y una relación con Lisa Morí que no solo dividió opiniones, sino que también partió su carrera en 2. Lo que para unos fue amor verdadero, para otros fue el veces, la vida se baila con el corazón, aunque los pasos nos lleven por caminos inesperados. Nos conocimos bailando, sí, me enamoré de una bailarina. Y sí, dejé a mi esposa. No me voy a esconder. La gente piensa que fue un capricho, que fue una aventura de esas que se olvidan después de una gira, pero no. Lisa me cambió la vida. Y no porque fuera perfecta, sino porque me agarró en un momento donde ya no sabía quién era. Con Ninette ya no estábamos bien. Había distancia, había silencios. Dormíamos en la misma casa, pero no en el mismo mundo. Yo me aferraba a mi carrera, Lisa no solo bailaba conmigo, me escuchaba, me entendía, y eso no lo encontraba ya en mi matrimonio. ¿Qué fue duro? Claro que sí, que hubo dolor, mucho, pero el corazón no pide permiso. Yo intenté sostenerlo todo, mentí, lo admito. Oculté cosas, lo admito, pero al final, no podía seguir con una vida que ya no me representaba. No soy un santo, pero tampoco un cobarde. Pagué el precio. Me arriesgué. Perdí cosas, sí. Pero también gané otras. Y si alguien me pregunta si me arrepiento, no.
Porque por primera vez, en medio de todo ese caos, me sentí vivo. Si esta historia te sacudió tanto como a nosotros, no te vayas sin dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de las próximas revelaciones. Y ahora cuéntanos en los comentarios, ¿crees que Rogelio hizo bien en seguir su corazón, aunque eso significara romper una familia, o piensas que cruzó una línea que no debía tocar? Queremos leer tu opinión, porque esta historia, sin duda, sigue dando de qué hablar. Nos vemos en el próximo video. Y créeme, lo que viene te va a dejar con la boca abierta.